Es uno de esos tramos olvidados de nuestra red ferroviaria que, sin embargo, podría tener mucho mayor potencial. Y estos días se han conocido noticias y novedades muy importantes. La renovación de la línea férrea Zafra-Huelva, así como el ramal hacia Sevilla, que suma nuevos pasos para ponerse al día, con nuevas fases de su modernización. La última, los 210 millones de euros para la renovación de vías, traviesas y balasto en tramos y estaciones, la mejora del drenaje y la supresión de 14 limitaciones de velocidad. Adif está trabajando en las nuevas fases del proyecto de renovación de esta línea de ancho convencional entre Zafra y Huelva de 180 kilómetros para incrementar la fiabilidad, la regularidad y la velocidad de la misma. Unos trabajos que llevan ya varias fases y tramos a sus espaldas y donde con la nueva inyección de los citados 210 millones avanza un poco más hacia el objetivo de colocarla en el siglo XXI. Novedades que se unen a otros trabajos como el refuerzo estructural de 5 puentes, los de Río Ardila, Río Múrtigas, Galapera, Tallisca 1 y Tallisca 2 en la provincia de Huelva. Actuaciones que consisten en la limpieza, reparación y la ejecución de nuevos tableros de hormigón de refuerzo impermeabilizados que requiere el desmontaje de la vía, donde además en 4 de los puentes se refuerza también la cimentación, con la particularidad de que 2 de esas estructuras, Tallisca 1 y 2, se localizan en el interior de una zona de especial protección de aves, lo que obliga a interrumpir los trabajos durante la temporada de cría de 2 especies protegidas, la cigüeña negra y el buitre negro. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. También se están realizando obras para el drenaje transversal en puntos de Badajoz y Huelva que mejorarán la evacuación del agua de la vía, mientras que la renovación integral de la infraestructura y la propia vía se abordan en 5 tramos de hasta 90,5 kilómetros. Un conjunto de actuaciones que suprimirán hasta 14 limitaciones de velocidad implantadas en la línea, lo que ayudará a mejorar los tiempos de viaje. Por otro lado, y en el ámbito de los sistemas de control y circulación, señalización y telecomunicaciones, se trabaja en la implantación del bloqueo de liberación automática en vía única, conocido como BLAU, que sustituirá al bloqueo telefónico y que se complementa con el despliegue del GSM-R, el sistema de telecomunicaciones estándar escogido por las principales compañías ferroviarias europeas. Además de estos detalles, se están instalando nuevos elementos de campo, señales, balizas y equipos de detección del tren mediante contadores de ejes y se abordan los trabajos previos al tendido de cables de energía y fibra óptica, unas mejoras tecnológicas que ayudarán notablemente en los elementos de protección de 13 pasos a nivel. Sin embargo, aún quedan muchas mejoras por hacerse en esta línea, en especial la electrificación, que debería tener 2 fases. La primera entre Mérida y Zafra, que con viento favorable podría estar en 2027, y la segunda y más ambiciosa entre Zafra y Huelva por un lado y hasta Sevilla por el otro, que no estarían antes del 2030, ambos tramos aún por concretarse. Un extra que ayudaría notablemente a una línea anclada en los tiempos de Cuéntame, en las primeras temporadas de Cuéntame. A día de hoy, un doble ramal de vía única y sin electrificar y que además carecía casi por completo de elementos de seguridad propios de este siglo, unas limitaciones que estrangulaban todo lo referente a su uso, desde frecuencias diarias, velocidades y por supuesto seguridad, y que se vienen corrigiendo desde hace tiempo, mejoras bienvenidas, pero aún insuficientes, ya que las reclamaciones de la zona siguen tratando de sacar adelante un gran corredor de primera categoría que una todo el oeste español, la también conocida como Ruta de la Plata, y que tendría en su extremo sur esta doble vía que además podría tener mayor relevancia al llegar hasta Cádiz por un lado y Faro, atravesando la frontera con Portugal, por el otro. Proyecto que, como ya hemos contado en varios vídeos del canal y una entrevista, ahora mismo está en estudio de viabilidad lo que sería la reconstrucción del tramo central entre Plasencia, Béjar, Salamanca, Zamora y Astorga, y que como muy pronto está pensada para construirse en la
década de los 40, siempre que no haya cambios. Un proyecto que poco a poco va saliendo del olvido y que con actuaciones como la hoy relatada va tomando algo más de cuerpo, pero que todavía queda muy lejos de lo que se pretende conseguir en todo el occidente español. Veremos si poco a poco se van logrando esos avances y mejoras tan necesarias y las contaremos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.